Bueno, ¿de dónde proviene el calendario sagrado? Pregunta. ¿De dónde proviene el calendario sagrado? Ya vimos en el mensaje anterior que personas presumiblemente fuera de la iglesia vinieron influenciando indirectamente en sentido de que el calendario sagrado que nosotros utilizamos es incorrecto. Pero nosotros sabemos que un calendario es mucho más que un mero cuadro lleno de días del mes. Es mucho más que eso. Porque se trata de un sistema numérico que determina el comienzo y el final del año. Ese es el calendario, el cual divide las estaciones en meses y días. No solamente se trata de una hoja de papel donde está ahí puros números, no. Esa es una consecuencia. Es un sistema numérico que determina el comienzo y el final del año, y también los meses y días de acuerdo a las estaciones. Eso es un calendario. El calendario básicamente sirve para determinar el tiempo de celebración de las fiestas. Lo dijimos en el primer mensaje. Ahora lo estoy manifestando de otra manera. El calendario básicamente sirve para determinar el tiempo de la celebración de fiestas. No las fiestas determinan el calendario, sino el calendario determina las fiestas. Eso lo dije hace un momento. Es cierto que la mayoría de los calendarios antiguos toman en cuenta la influencia de la luna, ¿sí? Pero el problema que ellos mantienen pendiente de solución es el movimiento del sol. O bien, se van a la luna y dicen, ya aquí tenemos las lunaciones, pero se olvidan del sol. Por eso, requiere de nuestra parte cierto discernimiento y estudio previo para saber de qué manera Dios estableció el conteo del tiempo. Este es el punto. Incluso la iglesia de Roma, como acabo de decir, creó su propio sistema de cálculo, el calendario gregoriano, para establecer el tiempo de celebración de su Semana Santa. Ellos tratan de alejarse siempre de la fiesta de los judíos. ¿Cuándo cae 14 días? 14 días. No. A la semana siguiente. Lo postergan, lo modifican, lo mueven, porque no quieren hacer coincidir con la verdadera Pascua. Eso hacen ellos. Frente a este panorama, la pregunta es, ¿quién estableció el conteo del tiempo y los meses del año? ¿Quién estableció el conteo del tiempo y los meses del año? ¿Fue Dios o fueron los hombres? ¿Quién hizo eso? Para responder a esta pregunta, vamos a hacerlo utilizando la Biblia, la cual es la única fuente confiable de inspiración divina. Génesis capítulo 1 y versículos 3 al 5. Génesis capítulo 1 y versículos 3 al 5. Génesis capítulo 1 y versículos 3 al 5. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién está haciendo esto? Dios. Aquí no hay hombre. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, que mucho antes que el hombre existiese, Dios creó el primer día de la semana durante la recreación de la tierra, estableciendo el día y la noche. De la misma manera, o de manera similar podríamos decir, fue creando los siguientes días hasta llegar al séptimo día, en el cual reposó de toda la obra que hizo.
Ese día fue el 7º de la semana, es decir, sábado. ¿Quién estableció esto? Dios. Ahora veamos lo que afirma Levítico. Levítico capítulo 23 y versículo 4. Levítico 23 y versículo 4. Dice, ya leímos esta escritura en el primer mensaje, pero es importante repasarlo otra vez. Dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las cuales, convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Yo he visto, aquí hay una iglesia que celebra, por ejemplo, la Pascua el rato que les conviene. Dice, bueno, traigan vino, vamos a tomar vino y listo, y todos tomamos vino y celebramos la Pascua. Bueno, Dios estableció sus fiestas santas desde un comienzo, estableciendo el tiempo en que ellas tendrían que ser celebradas. Un poco antes, Dios les dio una importante instrucción a Moisés. Importante instrucción a Moisés. Vamos a ver cómo Dios está trabajando. Dios está trabajando en esto, haciéndonos entender. Levítico capítulo 8, versículos 1 al 2. Levítico capítulo 8, versículos 1 al 2. El Pentateuco, o sea, la Torá, vemos que Dios siempre está instruyendo a Moisés. Moisés, diles a los hijos de Israel esto. Moisés, diles a ellos que hagan esto, etc. Es Dios el que está instruyendo, no el hombre, no Moisés. Levítico 8, versículos 1 a 2. Habló el Eterno a Moisés diciendo, ¿se fijaron? Habló el Eterno a Moisés, está hoy instruyendo Dios. Versículo 2. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Versículo 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió de túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como el Eterno había mandado a Moisés. Todo estaban obedeciendo y de acuerdo a lo que Dios decía. Aquí vemos que Dios estableció el sacerdocio levítico. No fue el hombre, no fue Moisés que dijo, mira, vamos a adorar a Dios y vamos a nombrar a dedo a ustedes. A ver, los de Leví, a ver, vengan ustedes y ustedes van a ser sacerdotes. No es así. Dios estableció el sacerdocio levítico con Aarón y sus 4 hijos, quienes a su vez fueron ungidos por Moisés. Dios había instruido esto. Éxodo capítulo 28 y versículo 1. Éxodo capítulo 28 y versículo 1. Fíjense desde dónde tenemos que recurrir para demostrar lo que queremos demostrar. Desde el principio, ¿verdad? Éxodo capítulo 28 y versículo 1. Dice, Éxodo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Quién está hablando? Dios. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. 4 hijos, 4 varones. Aarón Nadab era el mayor, el segundo era Abiú, el tercero era Eleazar y el más joven era Itamar. Resulta que más tarde, Nadab y Abiú murieron, los 2 mayores, delante del Eterno por haber ofrecido fuego que no había sido ordenado por Dios. Dios les había dado el establecimiento de los sacrificios, les dijo, ustedes van a hacer esto de esta manera y de esta forma. Pero Nadab y Abiú dijeron, bueno, somos sacerdotes, agarremos nuestro incensario, agarremos el incienso y ofrezcámosle fuego a Dios, sin que Dios haya ordenado. Fíjense lo que pasó. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2. ¿Qué dice este? ¿Qué nos enseña? Levítico 10, versículos 1 al 2.
Dice, Nadab y Abiú, los dos mayores, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño, que nunca Él les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante del Eterno y los quemó y murieron delante del Eterno. ¿Pero qué? ¿Acaso no estaban cumpliendo su función sacerdotal? ¿Acaso no tenían esa misma función? Si Dios no ordena una cosa, ninguna persona, ni Moisés, ni ningún sacerdote, ni ninguno del pueblo podía hacer algo que no fuera ordenado por Dios. Quien ordenaba era Dios. Ningún sacerdote entonces podía tomarse atributos que Dios no había ordenado previamente. Esto constituye una lección para la iglesia de Dios. Es una lección. Porque nadie puede atribuirse ningún derecho en la iglesia a menos que provenga de arriba. A menos que provenga de arriba. Nadie puede hacer eso. Esa es la lección. Versículo 10, volvamos otra vez a la Escritura. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les había dicho por medio de Moisés. Todo esto tenían que hacer los sacerdotes. Ahora pasemos a Levítico capítulo 16 y versículos 1 al 2. Vamos avanzando de a poquito. Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les había dicho por medio de Moisés. Levítico capítulo 16, versículos 1 al 2. Dice, Levítico 16, versículos 1 al 2. Habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Se fijaron? Después de la muerte, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Versículo 2, y el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Al morir Nadab y Abiú, puesto que todavía eran jóvenes, mayores jóvenes, no dejaron descendencia, no tuvieron hijos. Tal como ocurrió precisamente con Eleazar e Itamar, los dos menores. Un poco más tarde, en tiempos del rey David, ahora me voy a trasladar más adelante. En tiempos del rey David, ambas descendencias fueron distribuidas en grupos para ejercer su servicio sacerdotal delante de Dios. Es decir, Nadab y Abiú murieron. Eleazar e Itamar tuvieron hijos, esos fueron sacerdotes, otros hijos, y otros sacerdotes, y sacerdotes, o sea, las generaciones fueron continuando. Eleazar e Itamar tuvieron hijos, por tanto tuvieron descendencia. Entonces, en tiempos del rey David, esas descendencias fueron distribuidas en grupos para ejercer su servicio sacerdotal delante de Dios. Ajá. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 2 al 4. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 2 al 4. Estamos siguiendo un rumbo que nos va a llegar a lo que queremos saber. Esto es lo que estamos haciendo. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 2 al 4. Mas, como Nadab y Abiú murieron antes que su padre,
y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar. Fíjense, de 2 sacerdotes descendientes de los 2 hijos menores. Sadoc es un sacerdote muy importante, profético diría yo, muy importante. Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. De los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8, porque había menos descendientes en Itamar respecto de Eleazar. Versículo 5, los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Personas, varones fieles, que perduraron la descendencia de los 2, de Eleazar y de Itamar. Versículo 7. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim y la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijaín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la 10ª a Secarías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Jaquim, la 13ª a Upa, la 14ª a Jesebeab, la 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afsés, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquir, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía y la 14ª a Maasías. 24 servicios sacerdotales que los sacerdotes debían ejercer delante del Eterno. ¿Quién está estableciendo esto? ¿El hombre o Dios? Dios. Vemos entonces. Antes todavía. Versículo 19. No quiero saltarme este versículo porque es importante. Dice, estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa del Eterno, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado el Eterno el Dios de Israel. Listo. Todo esto estaba organizado por Dios. Dios estaba ahí. Ahora sí, vemos que la organización sacerdotal estuvo ordenada por Dios, distribuyendo 24 servicios sacerdotales, donde cada grupo debía ejercer su sacerdocio por una semana. Además, era necesario que estos servicios se repitan 2 veces al año. Y también, durante las 3 temporadas de fiestas santas, debían ejercer su sacerdocio todos juntos. Es decir, los 24 grupos de servicio sacerdotal debían trabajar juntos en las 3 temporadas de fiestas santas, tal como la Escritura enseña. ¿Dónde está eso? Segunda de Crónicas, capítulo 8 y versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 8 y versículo 13. Aquí está hablando de los sacerdotes. Segunda de Crónicas, capítulo 8 y versículo 13. Dice, Segunda de Crónicas 8:13, para que ofreciesen, ¿quiénes? Los sacerdotes, cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes, 3 veces al año. Ahí está. Esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Ahí en las 3 temporadas todos se ejercían juntos. Es decir, tenemos
24 servicios sacerdotales semanales que debían ejercer 2 veces al año, haciendo un total de 48 semanas de servicio continuo. Pero como también debían ejercer todos juntos en las 3 temporadas de fiestas, entonces tenemos 48 más 3, 51 semanas de servicio sacerdotal continuo. Vale decir que el tiempo que los sacerdotes deberían ejercer era 51 por 7, 357 días al año. ¿Quién define la fecha? ¿Quién define el tiempo? De acuerdo al registro de las Escrituras establecido por Dios. ¿Es Moisés el que está haciendo esto? No. Aarón se está saliendo con la suya, tampoco. La primera semana del primer mes del año sagrado, es decir, en el mes de Nisan o Abib, empezaba ejerciendo la primera casa sacerdotal de Joiarib por una semana. La segunda semana le correspondía a Jedaías, otra semana, y así siguiendo, hasta completar el año. Como hacía 24 más 24, 48, pero como habían fiestas al medio, en total llegaban a las 51 semanas. Además, mucho antes de que exista el ser humano, Dios estableció el conteo de los tiempos por medio de la luna y del sol, tal como declara Génesis capítulo 1 y versículo 16. Vamos allá. Ya leímos este pasaje, pero lo voy a volver a leer otra vez. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, la luna, para que señorease en la noche. Para que no queden dudas, tenemos 2 escrituras más. Por favor, ahora sí, Pablo, puedes distribuir las hojas para que cada uno me siga. No les he dado antes para que no se distraigan. Ahora sí pueden seguir estas hojas. A cada uno, por favor, para que sigan esto. No se distraigan ni vayan leyendo. Vamos a seguir conmigo. No quiero que pierdan el hilo del mensaje. Bueno, Génesis 1:16. Por ahí empieza el cuadrito, ¿no? Con el número 1. Bueno, dice, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease el día, y la lumbrera menor, la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Para que no queden dudas, tenemos 2 escrituras más. Salmo 74:16, que está en el cuadrito. Dice, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Todavía puede quedar un poco de duda, ¿verdad? Todavía. No, vayamos a la segunda. Salmos 104, versículo 19, que también está en el cuadrito. E hizo la luna para los tiempos. Ahí está. Ahora sí ya no tenemos duda. E hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. De modo que la luna es para contar los tiempos. ¿Quién lo hizo? Dios. Como dijimos en el primer mensaje, Génesis 1:16 nos habla de la lumbrera menor en singular, no dice lumbreras menores, como queriendo decir que son las estrellas. Además, los 2 pasajes de Salmos que leímos confirman claramente que la luna fue establecida por Dios para medir los tiempos. Por esa razón, el calendario sagrado se lo conoce como el calendario lunisolar, mientras que los calendarios juliano, que estuvo vigente en la antigüedad, y el calendario gregoriano actual, son únicamente solares, ambos creados por hombres, porque Dios no participó en ellos. Ahora preguntémonos, ¿de cuántos días consta el calendario? ¿De cuántos días consta el calendario?
La Biblia no lo menciona explícitamente, sino implícitamente, porque sabemos que Dios estableció los servicios sacerdotales para 357 días al año, como acabábamos de verlo. Ahora bien, según estudios científicos de la NASA, voy a recurrir a la NASA porque la NASA ha establecido esto, confirmando lo que Dios estaba haciendo, y van a ver cómo lo confirma. Quedó establecido matemáticamente y de manera muy exacta que el año lunar tiene exactamente 354 días, 8 horas, 48 minutos y 38 segundos. Es decir, 354, y ahora viene una fracción larga. Esa fracción larga es una fracción periódica mixta, aunque hay otras fracciones periódicas puras. Espero que se acuerden lo que aprendimos en primaria. Es decir, que el año tiene 50.57, 14, 28 y 57, 14 semanas. La diferencia de 3 días de lo que dijo Dios, 357 menos 354, era cubierta por el ministerio sacerdotal los primeros días del año siguiente. Punto. De ese modo, al examinar la luna y el sol, quedó establecido que 235 meses lunares hacen exactamente 19 ciclos solares. Repito, 235 meses lunares hacen exactamente 19 ciclos solares. Lo tienen en el número 4. Esa es la relación entre la luna y el sol. No es exacto, entonces 2 años, no, 3, 4, hasta llegar a 19, ahí encaja, ahí encaja. De tal manera que para determinar los meses del año, fue preciso dividir ambos valores, es decir, 235 entre 19, y eso nos da 12.368421, etcétera, 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 etcétera. Esto nos muestra que un año sagrado tiene un poco más de 12 meses. Tiene un poco más de 12 meses. ¿Cómo arreglamos entonces este asunto? ¿Cómo se puede arreglar esta situación? Para saber los días que tiene un mes, basta con dividir el número de días del año entre 12. Número de días del año entre 12. Lo que nos da un valor de 29.53059, etcétera, etcétera, días. De modo que la duración media del mes consta de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3.16666 segundos. Fracción periódica pura. Hasta ahí está claro, o sea, estamos estableciendo el tiempo, controlando todo esto, exactamente. Y debido a que los meses del año tienen un exceso de 0,36, 84, 21, etcétera, etcétera, años, la manera de corregir con exactitud este exceso, sin alterar el tiempo, consiste en multiplicar dicho exceso por un ciclo de 19 años solares, para encajar exactamente, lo que nos da exactamente el valor numérico de 7. ¿Lo tienen ustedes eso en el número? Bueno, no está eso, pero ahí está 7, sí. El número 6. 6. ¿Qué es este número 7? No es otra cosa que 7 meses que deben añadirse en un ciclo de 19 años.
para no modificar el tiempo, para evitar que el tiempo se desfase. Vale decir que cada 3 años debemos contar con un mes extra que llamamos Adar 2, o también llamamos el Gran Adar. Y de esa manera tenemos años con 12 meses y cada 3 años con 13 meses, de manera de no alterar el conteo del tiempo en ciclos de 19 años. 19, 19, 19, 19. ¿Quién hizo esto? Lo hizo Dios. ¿Quién más podía haber hecho? Entonces, cuando se presenta un año de 13 meses, se dice que estamos en un año bisiesto, o también llamado embolismal, así también se llama. De esta manera, el tiempo queda exactamente ajustado. Claro que dentro del contexto de los 19 años, al pasar de un año que no es bisiesto a otro que no es bisiesto, y llegar al bisiesto, el bisiesto ya lo corrige. Otra vez 2 años, el bisiesto lo corrige, y así siguiendo, hasta que a los 19 años ya está todo corregido. ¿El tiempo se ha desfasado? ¿El tiempo está mal? No, está exacto, continúa exacto. También resulta muy interesante que cuando uno se pone a organizar el calendario sagrado para un determinado año, se da cuenta que el número 7 se encuentra inmerso, destacando lo completo bajo la poderosa mano de Dios. Sabemos que 7 es un número completo para Dios. Y ahora lo vamos a demostrar. Es decir, que el número 7 quedó inmerso en la medición del tiempo, ¿o no? Acabo de demostrarlo. Porque el sábado es el 7º día de la semana, 7. Porque son 7 semanas de 7 días tras el inicio del periodo de la gavilla mecida para encontrarnos con la fiesta de las semanas. 7 veces 7, llamada Pentecostés. Porque el 7º mes es uno de los meses más importantes, mes séptimo, donde la luna nueva no solo se encuentra dedicada a Dios, como ocurre con el resto de los meses del año, sino que además determina la fiesta de trompetas. La fiesta de trompetas, como preludio del glorioso retorno de Jesucristo. Además, las otras fiestas del 7º mes, otra vez 7, se encuentran en el mismo mes. Expiación, que es la reconciliación de Dios con su pueblo cuando Satanás es atado. Luego 7 días de la fiesta de tabernáculos, 7 otra vez, que nos muestra el triunfo, que nos muestra los 1000 años. Y finalmente se cierra con el último gran día que nos muestra el triunfo final de Dios en beneficio de toda la humanidad. Asimismo, la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento que cada 7º año era un año sabático. Y después de haber transcurrido 7 veces 7 años, se alcanzaba el año del jubileo, o Yobel en hebreo. 7, 7, 7, 7. De la misma manera, Dios diseñó y estableció y apartó 7 días al año como días festivos que muestran a su pueblo los 7 pasos para alcanzar la salvación, empezando por sus primogénitos llamados, escogidos y fieles, para que ellos alcancen la salvación. Además, el Antiguo Testamento también señala los días menores, o llamados Moed Katori en el hebreo, que no son otra cosa que 7 días que siguen respectivamente a la fiesta de la Pascua y a la de los tabernáculos. 7, 7, 7, 7. También resulta interesante que en el hebreo se utilizan 2 palabras específicas. La primera es Moed, que significa una santa convocación que compete a los sábados y a los días de fiesta. Y la otra es Chag, cuya raíz hebrea significa danzar o estar gozoso. Palabra que se aplica en el hebreo para la fiesta de los panes sin levadura. Chag Hamaxot. Y tabernáculos. Chag Hasukot.
Dos fiestas santas que producen gozo en el pueblo de Dios. La primera porque Dios nos sacó del pecado y la segunda porque nos muestra el maravilloso encuentro con nuestro Rey de Reyes, Jesucristo. Todo esto tiene que ver con el tiempo que estableció y reglamentó Dios mismo. Ahora viene la pregunta, que seguramente todos estaban esperando. ¿Cómo se calcula el calendario sagrado para cualquier año? Porque el calendario sagrado, créanme, se calcula. Se calcula. ¿Cómo se calcula el calendario sagrado para cualquier año? Alguien me podría decir, bueno, yo no sé calcular el calendario sagrado, por tanto yo no me voy a salvar. No. No es preciso conocer el detalle de cálculo del calendario sagrado para alcanzar la salvación. Pero hay una obligación, en este caso de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y la Iglesia ahora, para establecer esto, para estar seguros. Es importante mencionar que para obtener un calendario sagrado de cualquier año, sea antes o después de Cristo, porque así es, funciona la regla para cualquiera. Antes entra con el número negativo y después entra con el número positivo. Se sigue un procedimiento matemático en base a números complejos. Por supuesto que no es nuestra intención seguir detalladamente el proceso de cálculo, por ser largo, tedioso y complejo. No lo vamos a hacer. Solamente vamos a dar un rápido resumen para ver cómo se obtienen los resultados. Eso sí. Cuando yo conocí este detalle de cálculo, yo hice la prueba con varios años. Decía, a ver, calcularemos para tal año. Calculaba todo el proceso largo. Cuando llegaba al resultado, decía, ¿qué dijo la Iglesia en ese año? La fecha coincide. Más después hice lo mismo. Calculaba para otro año. ¿Qué dijo la Iglesia? Coincide. Todos los años coinciden. O sea, ese procedimiento matemático largo es efectivamente el que nos da el resultado que todos queremos saber. El proceso, ¿cómo empieza? Este proceso, ¿cómo empieza? ¿Con qué empieza? Empieza empleando las 21 letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo es el comienzo, el inicio con el cual se calcula todo. A partir de ahí todo sigue. 21 letras del alfabeto hebreo, cada letra con su valor específico. Entonces se hace una tabla donde está ahí el calendario hebreo y entonces a partir de ahí empieza el cálculo. Donde cada letra tiene un determinado valor numérico. Este procedimiento matemático tiene como objetivo principal determinar qué cosa, a dónde nos lleva. Al nacimiento de la luna nueva en la ciudad de Jerusalén. Ese es el objetivo. O sea, todo este proceso de cálculo nos determina el nacimiento de la luna nueva en la ciudad de Jerusalén. A ese nacimiento de la luna se lo conoce como Molad de Tishri o Molad de Tanim. Molad es una palabra hebrea que significa nacimiento de la luna. Eso es Molad. El Molad es un punto de referencia que da inicio a la luna nueva en el 7º mes de Tishri. En realidad, el punto de arranque que determina el día de trompetas. Cuando yo determino ese punto, ese Molad de Tishri, me determina el nacimiento de la luna en Jerusalén. Y ese es el día de trompetas. Trompetas. En inglés esta palabra es benchmark, el cual significa punto de referencia o marca de guía. Entonces, ¿para qué sirve y a dónde nos conduce el benchmark o el Molad de Tishri? ¿A dónde nos lleva? Nos permite conocer el momento preciso de la segunda venida de nuestro Rey de Reyes para establecer un cambio radical en el mundo y en la vida del ser humano, proyectándonos hacia un nuevo comienzo,
a una nueva vida plena de abundancia y de gozo, donde sus escogidos, ya como seres espirituales, serán transformados como verdaderos hijos de Dios y miembros de su familia para siempre. Eso es lo que hace el cálculo del calendario sagrado. ¿Y qué pasará con el planeta Tierra a partir de entonces? ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? La Tierra también va a ser transformada, una vez más, en un hermoso paraíso, tal como lo fue al principio, en medio de un reino pleno de paz. Isaías, capítulo 35 y versículos 1 al 10. Isaías, capítulo 35 y versículos 1 al 10. Dice, Isaías 35, versículo 1 al 10, dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Está hablando de cuando Jesucristo venga. Versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. No se desanimen, está diciendo Isaías. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. En doble contexto, los ciegos físicos y los ciegos espirituales. Y los oídos de los sordos físicos y espirituales, se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué hermoso este pasaje. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos, seguros, tranquilos, llenos de gozo. Y los redimidos del Eterno, versículo 10, volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Adiós muerte, adiós el aguijón de la muerte, adiós llanto, adiós sufrimiento. Eso es lo que hace el día de trompetas, el Molad de Tisri, que está calculado como Dios lo manda. Es decir, que el benchmark, o Molad del séptimo mes, nos define el día de trompetas y nos muestra el momento de la segunda venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. El Molad se obtiene a partir del cálculo del día de la semana y luego del cálculo del día del mes. Es decir, dentro del cálculo que dije yo hace un momento, el calendario, las letras del alfabeto hebreo, conducen primero, determinan el día de la semana y luego el día del mes. Es un procedimiento largo, yo solamente estoy hablando del resumen nomás. Esto nos muestra que el día de trompetas es como un eje principal, donde el cual gira todo el calendario, es como una charnela, como un eje, dentro del cual gira todo el calendario de Dios. Porque permite determinar el resto de los sábados anuales. O sea, nos hemos encontrado con el Molad de Tisri, se ha determinado.
Ese es el día de trompetas. Como esto gira alrededor de todas las fiestas, entonces, a partir de este punto, determinamos el resto de las fiestas santas. En este cálculo, el tiempo está dividido en años y meses. El día es considerado como el tiempo en que la Tierra tarda en ubicarse en la misma posición del día anterior. Fíjense lo que estoy diciendo. Y está dividido en 1080 partes. Aquí no hay minutos ni segundos. Es otro tipo de división. El orden de los días es el mismo que Dios estableció durante los 7 días de la recreación de la tierra. O sea, el primer día es domingo y el séptimo día es sábado. Siguiendo el complejo proceso de cálculo y una vez determinado el molad, es decir, la luna nueva en el día de trompetas, el proceso matemático se vuelve fácil, porque sabemos que los 6 primeros meses del año cuentan con un número constante de 177 días. Y también vimos que los días de los meses cuentan alternativamente con 30 y 29 días. Esto se debe a que cada mes es un poco más largo que 29 días. Como lo vimos anteriormente, es 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3.16666 segundos. Y puesto que la Pascua cae el 14 del primer mes, restamos 13 días a los 174 y obtenemos el valor 164. Por tanto, a partir del día de trompetas, reglamentado por el molad de Tishri, y restando 164 días, siempre llegamos a la Pascua, al 14 de Nisan o al 14 de Aviv. Y los 7 días subsiguientes sabemos que son los panes sin levadura. Fácil, ¿verdad? Y puesto que conocemos las reglas del conteo de la fiesta de las semanas, 7 veces, 7 semanas más un día, es fácil llegar a la fiesta de Pentecostés. De la misma manera, el 10º día del séptimo mes, a partir de trompetas, determina el día de expiación, 10 de Tishri o Etanim, como está en el cuadro. Y el 15º día, a partir del mismo día de trompetas, nos define el primer día santo, la fiesta de tabernáculos, 15 de Tishri o Etanim. Y el 22º día, o sea, el 22 de Tishri, automáticamente nos muestra la fiesta del último gran día. ¿Se fijaron? Con haber establecido solamente el día de trompetas, todo el resto de las fiestas quedan determinados. Este mismo procedimiento se repite automáticamente para el cálculo de cualquier año. Simplemente, y como referencia, mencionamos que disponemos de 8 tablas referenciales que nos permiten establecer el momento del nacimiento de la luna en la ciudad de Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué en Jerusalén? ¿Por qué no puede ser en Estados Unidos? ¿Por qué no puede ser en Bolivia? ¿Por qué no puede ser en cualquier otro país? ¿Por qué siempre en Jerusalén? ¿Por qué? Porque el profeta Zacarías, en el capítulo 14 y versículo 4, dice que cuando Jesucristo retorne a la tierra, pondrá sus pies en el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén. Por eso. Esa es la manera de establecer el calendario para cualquier año, el cual es el mismo que utilizan los judíos. Aunque hay un punto importante que no quiero dejarlo pendiente, porque puede haber preguntas, como ya las hubo las semanas anteriores, y he recibido preguntas y las he respondido. Aquí está la aclaración. La pregunta es, ¿por qué los judíos, utilizando el mismo calendario, celebran 2 días seguidos para guardar las fiestas santas? ¿Por qué? Creo que la señora Hilda conoce ese detalle que estoy mencionando, ¿verdad? Ellos celebran 2 días. 2 días para trompetas, 2 días para expiación, 2 días para el 15, 2 días para el 22, 2 días para la Pascua. ¿Por qué? Si el calendario es el mismo, ¿por qué hacen eso? Esa es una pregunta que me hicieron hace un tiempito atrás. ¿Cómo podemos explicar
Vamos a contestar esta pregunta trasladándola a otra pregunta. Cuando Jesús y sus discípulos tomaron la Pascua, ¿fue el día anterior o durante la fiesta? ¿Fue el día anterior o el día? Estoy hablando de Jesucristo cuando Él tomó la última Pascua con sus discípulos. ¿Fue el día anterior o fue durante la fiesta? Cuando digo día anterior, quiere decir al comienzo, cuando está oscureciendo, el 14, ¿verdad? ¿O fue el día de la fiesta, el mismo 14 en la tarde? Bueno, Juan capítulo 13 y versículos 1 al 2. Juan capítulo 13 y versículos 1 al 2. Juan responde correctamente, no hay dudas al respecto. Dice Juan en el capítulo 13 y versículos 1 al 2 lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, fíjense, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y así continúa. Y el versículo 2 dice, y cuando cenaban, o sea, antes de la fiesta de la Pascua. Eso quiere decir que Jesucristo estaba tomando correctamente la Pascua con sus discípulos. Juan afirma que la última cena fue antes de la Pascua judía. Ahora pasemos a Mateo capítulo 26 y versículo 17. Mateo 26 y versículo 17. Ahora fíjense, esta es la pregunta, porque personas que, de afuera de la iglesia inclusive, de fuera de la iglesia, que dicen, bueno, ¿cómo es esto, Señor? Aquí dice antes, y ahora fíjense lo que dice Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que te preparemos para que comas la Pascua? ¿Cómo es esto, Señor? ¿Es el día antes o es en el primer día de los panes sin levadura? ¿Cómo es esto? Lo mismo dice Marcos 14, 12 y lo mismo dice Lucas 22, 1. Lo mismo. Dando la apariencia de que Jesús y sus discípulos tomaron la Pascua cuando llegó el primer día de panes sin levadura. No el día antes. Aclarémoslo esto. No se pierdan, por favor. Los comentaristas bíblicos afirman que en tiempos de Jesús hubo varios calendarios en uso. Estoy hablando en tiempos de Jesús, no estoy hablando en tiempo del Antiguo Testamento. En tiempos de Jesús hubieron varios calendarios en uso. Esto fue corroborado últimamente con nuevos descubrimientos de diferentes calendarios. Por ejemplo, el Nuevo Diccionario Bíblico dice: los rollos del Mar Muerto muestran que hubo distintos calendarios vigentes entre el judaísmo divergente. Dentro de los judíos habían diferentes, ya se había perdido un poquito. Pero seguiremos. Y es posible que estas distintas tradiciones estaban en boga en los tiempos de Jesús. A Jesús no le preocupaba esto. Él sabía lo que estaba haciendo. Además, estudios recientes indican que las dos narrativas de la Pascua, la de Juan y la de los otros evangelios, en realidad concuerdan debido a los distintos calendarios que estuvieron vigentes en el primer siglo. Lo voy a seguir aclarando. De modo que las comidas ceremoniales podían ser auspiciadas en más de una noche durante esta semana festiva. Una explicación de la aparente diferencia entre Juan y los otros 3 evangelios respecto a la fecha de celebración de la Pascua es que Jesús y sus discípulos observaron una fecha y comieron la cena de la Pascua antes de su crucifixión, mientras que la mayoría de los judíos, incluyendo los fariseos, seguían otro calendario, cuando los corderos de la Pascua eran sacrificados en el mismo día que murió Jesús. ¿Se dan cuenta? 24 horas de diferencia.
El nuevo comentario bíblico también lo aclara al decir que el primer día de los panes sin levadura era el mismo que el día de la Pascua, el cual era seguido por otros 7 días de panes sin levadura. De manera que es improbable que Jesús y sus discípulos y los evangelistas no supieran en forma precisa la fecha exacta de la celebración de la Pascua. Al respecto, ahora voy a irme atrás. He hablado de los tiempos de Jesús, ahora me voy a ir antes, mucho antes. Al respecto, Alfred Edersheim, en su libro El Templo, afirma categóricamente que cuando los judíos retornaron de Babilonia, después de los 70 años, ellos no estaban seguros de si el sexto mes del calendario sagrado, Elul, tenía 29 o 30 días. No estaban seguros. Razón por la cual no estaban seguros si al día siguiente era o no la fiesta de trompetas. No estaban seguros. Por eso, para salir de dudas, ellos decidieron celebrar trompetas 2 días seguidos, después del 29. De esa manera, no estarían cometiendo ningún error, porque uno de los 2 días, evidentemente sería la fiesta de trompetas. Esa costumbre fue perdurando a través de los años y a través del tiempo. Por eso, establecieron 2 días seguidos para sus fiestas. Esa es la razón, a fin de no cometer errores en su celebración. Y hasta el día de hoy, varios grupos de judíos mantienen 2 días para celebrar sus días festivos. Así es. La señora Hilda, que trabajó con los judíos, sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es correcto. ¿No es cierto? Yo también me he chocado con judíos amigos que yo tenía, que me dicen, oye, ¿cuándo estás celebrando vos el Hanukkah o cuándo estás celebrando vos el Chag HaMatzot, etcétera? Yo decía tal fecha. No, pero son 2 días, me decían. No, es un solo día. No. Los rabinos dicen que son 2 días, claro. También yo recibí un documento de Inglaterra, de unos judíos, que me mandaron con su calendario de fiestas santas. 2 días, siempre 2 días. Esa es la razón por qué ellos celebran 2 días. No estaban seguros, y eso quedó a través del tiempo. Otro punto interesante a tomar en cuenta son los términos hebreos seder y pesá. Seder y pesá. David Stern, en su comentario judío del Nuevo Testamento, explica: yo considero que la cena de Juan 13:1 era el seder, o la cena pascual, mientras que el pesá, mencionado en Juan 14:28, era el chagigaj, es decir, el sacrificio de la fiesta, que era consumida con gran gozo y celebración en la tarde siguiente al seder de la Pascua, que es lo que nosotros hacemos. Eso hacemos nosotros. Nosotros cuando tomamos la Pascua, la noche siguiente nos reunimos para celebrar, y celebramos con una cena, exactamente tal como está hablando acá el comentario judío del Nuevo Testamento. Esta era la cena del Pesá, que los judíos que se reunieron enfrente del palacio de Pilato no hubieran podido comer si entraban al recinto, debido a que su impureza hubiera durado hasta el atardecer, tal como lo establece Juan 28, versículo 18. Juan 18, versículo 28. Léanlo. Ahí está. Dice ellos, no entraron al pretorio para no contaminarse, dice. Claro, porque ellos estaban celebrando otra fecha. No estaban celebrando la verdadera Pascua. Y eso ocurre con los judíos hasta hoy. Los judíos celebran, cuando nosotros estamos comiendo la noche de observar, ellos están celebrando la Pascua 24 horas después. Así es. En conclusión, y para terminar este mensaje, que espero que les haya servido para que estén confirmados, para que sepan exactamente cuál es el calendario que seguimos, después de haber analizado diferentes aspectos del calendario, pregunto, ¿quién estableció el calendario que llamamos sagrado? La respuesta es obvia. Proviene de Dios,
porque los diferentes pasajes de las Escrituras así lo muestran. Por esa razón, la Iglesia de Dios Unida, después de haber realizado una extensa investigación de miles de páginas, de más de 60 libros, llegó a la conclusión de que el verdadero calendario que ha sido preservado por el pueblo judío es el calendario que todos debemos seguir. Nosotros vamos a recibir, y recibimos de hecho bendiciones, porque obedecemos y honramos a Dios al respetar sus días santos, tanto semanales como anuales, participando activamente en las fiestas santas, lo cual nos proporciona mayor sabiduría e inteligencia, tal como afirma Proverbios en el capítulo 3 y versículo 13, que dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia.